El capítulo de hoy se titula Anexos, drogas y alcohol. Este episodio tiene mucha relevancia en mi vida y yo pienso que en la mayoría de las personas que puedan llegar a ver este video en su momento, porque si no es en nuestra familia primaria, puede ser en nuestra secundaria, con nuestros tíos, con nuestros primos, primas, vecinos o demás, ¿no? Todos tenemos a ese alguien que conocemos que ha tenido una mala experiencia, una mala racha con las drogas, con alcohol, o con cualquier tipo de sustancias. En este caso voy a hablar un poco de mí y un poco de lo que hay del otro lado, ¿no? De lo que se refiere a las personas que están dentro de. Cuando una persona ingresa a un centro de rehabilitación, un anexo, como lo quieran llamar, pues hay mucho tabú y mucha crítica, ¿no? De es un alcohólico, es una alcohólica, es una borracha, es un borracho, ya lleva 5 o 6 veces que lo internan y sigue igual, no sirve para nada. Y es sin fin, ¿no? Que puedo seguir mencionando varias y no terminaría. Pero adentrándome un poco en este tema, antes de empezar quiero comentar que este podcast no tiene una opinión profesional en cuestión de que yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, son vivencias de las que me ha tocado vivir a lo largo de mi vida y que me atrevo a platicar de esto porque he tenido que ver con las 3 palabras que se titulan en este episodio. Entonces, analizando un poco más de las personas que llegué a conocer en su momento, me di cuenta de que regularmente pensamos que quien termina en las drogas o quien termina en el alcohol son personas que han tenido una vida dura, ¿no? O personas que por alguna u otra razón tal vez no les tocó la mejor suerte tener padres, tener padre o madre, o de ser abusados, o tener hermanos que vivían solamente con ellos y se aprovechaban, o miles de historias, ¿no? que puedo mencionar en este momento. Pero justamente adentrándome en las redes en estos días, conocí la historia de David y Nick Chev. Es un padre y es un hijo que mencionan y platican una vida acerca de las drogas, 10 años prácticamente, donde me cambió la perspectiva de todo lo que yo pensaba. En mi caso, yo recuerdo que probé el alcohol a los 14 años la primera vez y pues es normal, ¿no? Cuando estás en México, pues ¿qué es lo que haces cuando eres un pueblo, ¿no? Pues trabajas o vas a la escuela y de repente te tomas una cerveza después de una caguama o algo así, ¿no? Y pues en mi caso obviamente no me dejaba, ¿no? Yo creo que como a todos los chavos que se están haciendo adolescentes. Pero pues uno siempre se ingenia la manera de buscar cómo conseguir la bebida, ¿no? Y pues en México es mucho más fácil comprar. Uno no nace sabiendo que se ocupa para no convertirse en un adicto. Ni es decir, cuando empiezas a ingerir alcohol, pues, dices, esto es seguro que yo voy a terminar como fulanito, como sutanito. No, en mi caso simplemente lo haces por aceptación social, lo haces porque estás conociendo el mundo, porque estás experimentando, porque empiezas a ser ese adolescente, ¿no? Pero como quisiera que hubiera un proyector de vida de cómo te vas a ver, ¿no? 15 años o 20 después. Y pues bueno, lo que llegué a conocer en su momento pues fueron casos de personas que tuvieron una vida muy, muy, muy dura y se puede decir, ¿no? Como cliché, pues por eso terminó así como está ahorita. Pero en este caso de este pequeño corto que les voy a mostrar más adelante, narra la historia es una historia real, no es una historia que se inventó. Es de un padre que adora a su hijo, se llama Beautiful Boy, se llama David Nick, donde tuvo una infancia bonita, tuvo una infancia con mucho amor, tuvo una infancia que no le hizo falta, entre comillas, prácticamente nada. Pero esa es la otra parte, donde hay personas que genéticamente ya nacemos o tenemos cierta predisposición a ser más sensibles que otras personas. Este niño pues fue muy cercano a su padre, se divorciaron a los 11 años sus papás, pero él toda su vida estuvo con él. En el libro menciona que él comenzó a beber a los 11 años y posterior de la bebida es la puerta que abre todas las demás drogas, casi en la mayoría de los casos. Y muchas veces se da por un hecho de que el alcohol pues, no es dañino, ¿no?
o que es la menos peligrosa de todas, o el cigarro, la marihuana. Pero bueno, en este caso, este chavo pues pudo terminar una carrera, pudo ser un drogadicto alcohólico funcional, pero fue un terror para la familia, incluso para él mismo, un peligro para la sociedad, para su vida misma, porque se cometieron miles de cosas de las que a lo mejor el día de hoy está muy arrepentido. Y es un claro ejemplo de que, claro que se pueden dejar las drogas, se puede dejar el alcohol, pero no es una cosa fácil. Y muchas veces cuando se ingresa por primera vez a una persona a un anexo, un centro de rehabilitación, y sale, queda marcado de por vida. Y es algo que tienes que vivir con eso, y la verdad es muy vergonzoso. Por eso cuando uno sale de esos centros, primero no quieres que sepa nadie, aunque todo el mundo lo sabe, ¿no? Y quieres desaparecer por la vergüenza social. No quiero decir que se justifica este hecho, sino que toda acción tiene una consecuencia, pero pues sí da vergüenza por todo el daño emocional que causaste a las personas, o el daño material en la economía de los padres, en la economía tuya, o incluso llegaste a robar, qué sé yo, por poder conseguir un poco de todo esto. Una vez después de que ingresas, hay dos tipos de intervenciones, una por la que tú decides por cuenta propia entrar a estos lugares, y hay otros donde es a la brava, ¿no? Van por ti, te agarran y te meten, que es la mayoría de los casos que sucede. Yo voy a platicar un poco acerca de mi caso. Hubo un momento donde, pues podría decir que era una persona que tenía una vida prácticamente productiva, pero yo no me estaba dando cuenta que poco a poco me estaba ahogando, hasta que llegó el momento en que todo se derrumbó, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que visité al psiquiatra, yo siempre sentía a las 5 o 6 de la tarde una sensación de vacío, una sensación de que, ok, ya tengo 20, me acuerdo que tenía 20 años, y seguía sintiéndome así. Y yo toda mi vida, como lo platiqué en el episodio anterior, a mí me dijeron que estas sensaciones de sentirse deprimido, una cosa como estas, era porque te hacías pendejo, que te pusieras a trabajar o que te pusieras a hacer ejercicio para que se te quitara. Entonces para mí no existía, yo no conocía exactamente qué era una depresión. Entonces cuando yo visito a este primer psiquiatra, después de que te hacen toda esta serie de preguntas y te valoran, me dicen, aguas, te vas a hacer alcohólico. Y yo, ¿qué? Pues la verdad que me sentí ofendido, no se lo dije, pero ya me quería salir de la consulta. Y entre mí dije, pues yo no vengo porque tengo problemas con el alcohol, ¿verdad? Yo vengo porque me he sentido, no sé por qué me siento así, me siento mal. Me hizo dormir 36 horas, y fue cuando dije, no, creo que no va por ahí, creo que lo mío es otra cosa, ¿no? Y pues bueno, decidí salirme, decidí no tomar la medicación, decidí continuar con mi vida, ¿no? Y experimentando. Para esto, pues yo seguí usando drogas que podría decir y se va a escuchar hasta tonto, drogas recreativas, como para salir a bailar los fines de semana, porque seguía teniendo una vida productiva. Más sin embargo, esa sensación de inestabilidad emocional nunca se fue, todo el tiempo estuvo presente. Hay personas, y quiero dejar muy claro esto, que son más fuertes emocionales que otras. No más fuertes, simplemente son menos sensibles a que las cosas que pasan alrededor o le pasen a las personas que quieres te afecten. Y pues bueno, yo no sabía también que eso existía. O era blanco o era negro, no sabía que había un gris intermedio. Y pues bueno, yo siempre terminaba sintiéndome muy mal, hasta que llegó una droga de impacto. Y pues bueno, eso lo platicaré en otra historia, pero ahora estamos platicando qué es lo que pasa dentro de y cómo se va convirtiendo en un hoyo del que no puedes salir. Una vez que decides ingresar, te interviene la familia, los hermanos, los primos, personas que son cercanas a ti, que te quieren porque pues estás mal, ¿no? En mi caso, como les comentaba, fue por cuenta propia, y ya les mencionaré en qué lugar. Y es que todo viene a partir de
de lo que has vivido de niño, ¿no? De la persona en lo que te conviertes el día de hoy. Si bien es cierto que en la actualidad existen muchos cursos o videos de motivación personal donde dicen que todos tenemos el control de nuestra vida, que todos podemos tomar las decisiones del rumbo que queremos ir, y sí es un hecho, es una realidad, pero hay personas que nacemos predispuestas a estas sensibilidades y puede ser más difícil. En este caso es un caso clínico de depresión severa, depresión crónica severa, y se muestran imágenes de cómo cuando ya eres un adicto a una fase, vaya, ponerle uno como menos, 3 como máximo, cómo las neuronas están prácticamente quemadas y muchas partes de tu cerebro ya no funcionan como deben de funcionar. Para esto es el caso de cuando vemos a personas que ya están como en el avión, ¿no? Que vemos que están hablando solas, que vemos que se están comiendo la tierra, vemos que se están haciendo muchísimas otras cosas. Eh, Pasa que cuando se ingresa, todos pensamos, pues ya estuvo 3 meses, estuvo un mes, estuvo 6 meses, estuvo un año, y es como que piensan que es como una gripa, o como, estoy súper mal de fiebre, voy al doctor, me va a recetar el medicamento, y ya salgo, y ya, no soy alcohólico, soy drogadicto. No es así. Con esto se vive toda la vida. Y todos pensamos que es como un mal hábito, pero realmente es una enfermedad que destruye vidas, destruye hogares, destruye familias. Y el punto de este eje central es el del caso de esta familia, porque es totalmente distinto a lo que uno piensa del por qué uno termina en las drogas. Otro punto por mencionar que me molesta un poco incluso poder mencionarlo es la parte de que cuando ya estás dentro conoces historias que te pueden marcar en tu vida, historias que dices, no manches, o sea, ¿cómo es posible que, bueno, una persona adolescente, una persona mayor, o una persona muy, muy mayor, bueno, dices, pues toda su vida ha sido así, pero niños de 8 años, 9 años, 10 años, ya adictos al cristal, al alcohol, al cigarro, dices, ¿en qué chingados? O sea, ¿cómo pasó estas historias? Pero eso mismo me hizo un poco indagar más en el tema y el investigar el por qué, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Y bueno, en este episodio justamente es un intermedio entre cuando tienes una mala infancia y cuando tienes una buena infancia que aparentemente no tiene por qué faltarte nada ni terminar en una situación como esta, pero ya vienes predispuesto genéticamente. Este es el caso de David, donde él en la adolescencia empieza a sentirse que no encajaba en la sociedad y y le gustaba leer y empezó a leer novelas eh, de existenciales, novelas donde no encajabas en la sociedad y se empezó a sentir identificado. Y hay un punto muy clave en este video, porque él menciona, la primera vez que probé el cristal fue cuando me di cuenta que era lo que necesitaba en mi vida. O sea, vean las palabras tan claves, ¿no? De esto. O sea, me hizo sentir eh, que encajaba en mi vida esa pieza que tanto necesitaba. ¿Y por qué es así? Porque en muchos de los anexos se dice vulgarmente, probar el cristal es chupar el culo al diablo. ¿Y por qué es esto? Porque justamente es la droga más fuerte en la que te puedes enganchar. Puedes hacer, si tú quieres, no es que lo hagan, digo, es como un comentario al aire, cualquiera, pero el cristal son tantas las sensaciones, te hace sentir fuerte, te hace sentir que no tienes vergüenza, que te hace sentir que todo lo que no te animas a hacer lo haces tan fácilmente que dices, no manches, me gusta. Y incluso puede llegar el momento en que puedes ser un adicto funcional, puedes ir a trabajar, puedes hacer tus cosas de día a día, pero es el principio del fin. Y poco a poco te vas destruyendo físicamente y vas destruyendo a las personas que te aman. Otro punto es de que en todas las familias pasa, desde las familias de más bajos recursos, es decir, que no hay un solo peso, hasta las familias multimillonarias, ¿sí? También es otro tema que dentro del mismo programa me llamó mucho la atención porque no conocía esta otra parte, ¿no? Yo siempre relacionaba una mala infancia con las drogas y el alcohol, y en este caso no.
Y bueno, se los dejo a su criterio, eso es un poco de lo que les quería platicar. Cada quien puede juzgar de acuerdo a lo que ha vivido en su entorno familiar y ustedes pues saquen sus propias deducciones. El mayor consejo que yo pudiera dar es que si de verdad quieres a esa persona y de verdad quisieras que las cosas cambiaran dentro de la vida de él o de ella, primero hay que empezar por uno mismo, ¿sí? Porque muchas veces solamente culpamos a las personas que lo están viviendo, pero muchas veces también tenemos que ver las personas que acompañamos a esa persona, ya sea el papá, la mamá, el hermano, la pareja, el mejor amigo o demás. Y la segunda es que cuando sales, y esto lo digo porque me tocó escucharlo, una vivencia directa, es de que dices, ya no vas a tomar, mira, y que sea la última vez, y que esto y que el otro. Y es entendible porque también haces muchísimo daño. También las personas que no lo están consumiendo viven un duelo mientras el adicto la está pasando mal, también la familia. Entonces es como un círculo vicioso. También pasa que los padres luego se sienten culpables y en muchos casos no es así. En muchos casos son decisiones de uno propio que pues por cosas de la vida terminas consumiendo, terminas utilizando estas sustancias, pero debemos de ser responsables del resultado que somos el día de hoy. No digo que en todos los casos sea así, en muchos casos, voy a poner un vago ejemplo, no puede ser, un ejemplo que quería mencionar es de, que lo he visto mucho en redes sociales, es de que ponen a un padre alcohólico y a 2 hijos varones, y ponen que un hijo varón que vivió en el mismo tiempo que su hermano y vio a su padre alcoholizarse toda su vida y se convirtió en un adicto y terminó en las calles, y el otro hermano que vivió exactamente lo mismo, entre comillas, terminó siendo un profesionista, tiene una familia, una buena economía y demás. Pero aquí hay un factor muy clave de por qué no debemos de juzgar, porque nadie sabe el peso que realmente está cargando la persona que está viviendo esa situación. Aparentemente podemos decir, no, pues tenían el mismo padre, y ve cómo terminó y ve el otro, exitoso, guapo, qué sé yo. Pero tal vez no sabemos que el padre abusó toda su vida del que terminó en las drogas o terminó en el alcohol, o que terminó o abusaba sexualmente, abusaba físicamente, y tal vez del otro, por ser el segundo hijo, ni lo pelaba. Y eso mismo lo hizo salir más adelante y luchar por cosas que quería en la vida. Entonces no podemos juzgar, ni hay una receta mágica para el cómo salir de las drogas. Esto solamente es una referencia. Espero que alguien que esté viviendo por una situación como esta lo pueda, pues se pueda sentir identificado, pueda tener una referencia, y que busquen la ayuda en su momento. De verdad es un terror tanto para los que están viviendo como para las personas que están a tu alrededor. Bueno, ese es el corto, es un programa de un youtuber que se llama Samuel Adrián, que es un resumen de la película. Espero la puedan ver y se los dejo para que entiendan un poco mejor el contexto de qué es lo que se siente realmente. A su padre cuando le preguntó por qué lo hacía. Cuando probó las drogas se sintió mejor que nunca en su vida. Esto fue lo que le respondió Nick a su padre cuando le preguntó por qué lo hacía. Y así David observa cómo su hijo, a quien crió con amor y a quien ha visto crecer, se va destruyendo lentamente por su adicción a las drogas, hasta el punto de que no lo reconoce. Beautiful Boy es una película que narra la historia real de David y Nick Sheff. Nos muestra la desgarradora realidad que un padre experimenta al presenciar cómo su hijo se pierde en las adicciones y cómo, a pesar de su intenso deseo por ayudarlo, se topa con la triste y cruda realidad de que no puede salvarlo. David es un reconocido. Bueno, chavos, esa es la historia, y al final pudo librarla, pero varias veces estuvo a punto de morir, porque incluso se intentó suicidar, porque ya de plano él decía que no lo podía controlar, que es o sea, quieres realmente no estar haciendo esto, pero no lo puedes dejar. Necesitas que te pase realmente algo que te marque, o que toques fondo y que digas, tengo que dejarlo de hacer. Otro de los puntos es de que uno debe de buscar un propósito.
después de que pasa todo esto. Porque mientras estás dentro, se puede decir que es fácil, pero no lo es, porque ahí dentro de esas instituciones pues no hay quien te lo ofrezca, entre comillas, y puedes abstenerte, pero todo empieza cuando sales, cuando vienes a la vida real, ¿no? Porque la tentación está al pie de la puerta y lo que tienes que hacer es buscar otros amigos, otras amistades y alejarte de las cosas que te pueden acercar a hacerte daño. Bueno, para finalizar, la droga que él comenta que fue lo que cambió su vida fue el cristal. Y después de esto, él quería que sentir un poco más y ya no bastó solamente con hacerlo inhalado o fumado. Ya buscó la manera de poder inyectarlo y pues cada vez fue progresivo hasta terminar pues en la situación que los dejo que en la película lo puedan ver y puedan sacar su propio análisis. Este podcast está dedicado para todos aquellos que están viviendo esta situación, porque llega un momento en que no encuentras la salida y lo único que quieres buscar o que quieres situación es de que una persona adicta y que la caga y que la caga y que la caga, no es que la quiera cagar ni que lo quiera seguir haciendo, es que no puede parar de hacerlo y que realmente está sufriendo. No es nada más que se la está pasando bien o demás. Viene un sinfín de cosas que solamente las personas que viven con alguien que está pasando por una situación como esta pueden decir si es cierto o no es cierto lo que estoy platicando. Espero mucho ánimo para todos y que no dejen que pueda llegar a que se pueda convertir en algo lamentable. Les mando un abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo.